Sí, ya. Entonces, está diciendo prueba 1. Vamos el sábado que viene. Sábado. El sábado es, me olvidó la fecha. 24. 24 de abril. Si mal no recuerdo, es 10:30 M. Con una extensión de 3 horas. Bien, la prueba está lista, sin embargo, está todavía bajo las últimas revisiones y sobre todo ya les voy a contar qué revisiones. Pero el temario es el siguiente. Pues, como bien sabemos, son dos cosas, estrategia y pronósticos, pero vamos a ver qué de cada tema ingresa. En estrategia, entonces recuerden que lo que tenemos es posicionamiento estratégico. Estratégico. Cadena de suministro. Recuerden que como antecedente a la cadena de suministro vimos lo que es el modelo de caja negra. Recuerden que en el modelo de caja negra lo que hacíamos era el análisis de recursos, procesos de transformación, salidas. Enfoque de ciclos. Y algo, no mucho, pero hay un par de preguntas acerca, bueno, un par de preguntas, sino se toca un poco el tema de ciclo de vida. Ciclo de vida. Y a lo que me refiero cuando digo un poco es que las preguntas no son específicamente sobre ciclo de vida, sino que tienen algún componente de análisis que el ciclo de vida les permite apoyar los argumentos que van a utilizar al responder las preguntas. ¿Sí? No como tal se va a preguntar cuál es el ciclo de vida, las etapas del ciclo de vida, nada de eso, sino más desde una visión general para soportar los argumentos en las respuestas. ¿Por qué? Porque lo que hay en la prueba son preguntas, a ver, hay para los que quizás ya tomaron el ramo, sabrán que en la parte de estrategia se toma, en el año pasado lo que se hizo fue tomar unos extractos de noticias que aparecieron en los diarios o en internet, y a partir de ellos sobre grandes empresas, y a partir de ellos se construyeron las preguntas estratégicas del comportamiento de estas empresas. Algo similar va a funcionar en esta prueba, y por lo tanto todos estos elementos que acabo de listar aparecen y son importantes para dar respuesta o para soportar los argumentos con los que van a responder en estas preguntas. ¿Sí? Eso, por ahí. Estos que no se me escape nada: posicionamiento, cadena de suministro, enfoque de ciclos, ciclo de vida. Y la parte de decisiones. Cuando digo decisiones, hablamos de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo. ¿Listo? Enseguida en esta hora lo que voy a hacer es hacer un pequeño repaso de estas cosas y elementos importantes que deben tener en cuenta para, pues, todo enfocado hacia la prueba. ¿Vale? Eso sería el tema número 1, el tema de estrategia. ¿Y sobre eso tienen preguntas? Sé que les tengo pendiente el tema. Ah, bueno, otra cosa. No les he entregado los controles. También me ha tomado tiempo, pues ustedes conocen la situación de lo que les comenté de mi situación de salud.
Por eso no he podido terminar, pero hoy he estado calificando, así que hoy van a estar listas las notas. Aún no termino, pero estoy en ese proceso. Hoy al terminar nuestra sesión, voy a terminar y voy a subir las notas con el respectivo feedback. ¿Vale? Entonces, ustedes van a tener ese feedback y al terminar esta sesión también lo que quiero, revisando el horario de ustedes, voy a plantearles una alternativa y es tener una sesión adicional mañana en el último módulo, en el de las 20 o 20:10, no recuerdo exactamente el horario, para hacer un par de ejercicios tipo prueba. Eso es si ustedes quieren. Al final vamos ahorita que llegue más gente, que estén todas las personas que van a venir, pues lo voy a poner a votación. Supongo que la mayoría estarán interesados. Supongo, no sé, puede que no. Profe, ¿Vale? por mi parte, yo estoy súper interesado, pero quería saber si es que era posible hacerlo el viernes. Lo que pasa es que mañana lo haría mañana porque mañana en ese módulo todos tienen libre. En el módulo de las 20:10 está revisando el horario de ustedes de disponibilidad, todos están, ninguno tiene clase en ese horario. Ah, muy bien. Mientras que en el viernes en la tarde sí hay algunos que tienen clase. Además, el viernes es ya un poco encima de la prueba. Mañana tienen un poco tiempo más para digerir y quizás el viernes hacer un repaso si lo quieren hacer y demás. Por eso sí, Ok. sería mañana. ¿Vale? Pero eso, ahorita que lleguen todas las personas lo discutimos más. Eh, Eso la primera parte. Segunda parte es el tema de pronóstico. Y entonces aquí tenemos, recuerden que trabajamos con métodos cuantitativos, aunque vimos cualitativos, el énfasis de la prueba está en los métodos cuantitativos. ¿Vale? ¿Cuáles? Entonces recuerden que en métodos cuantitativos vimos qué pasaba cuando una serie tenía componentes estacionarios y de tendencia. Eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora en clase. También vimos la generalidad de la estacionalidad, que este es el modelo de alisado triple que no hemos visto. ¿Sí? Este modelo de estacionalidad sí está en la prueba, pero no es definitivo que haya que dar en la prueba, porque les dije al principio que estamos todavía revisando un par de cosas en la prueba, que estamos revisando la extensión de la prueba, qué tan larga va a quedar y que sea adecuada para el tiempo que les vamos a dar para resolverlo. O sea, hay una pregunta de alisado triple, pero no estamos seguros aún de que vaya a salir. Estamos definiendo cuáles son las preguntas que van a quedar al final en la prueba. Por lo tanto, hoy vamos a ver este tema de estacionalidad. ¿Listo? Vamos a hacer 2 ejercicios, 1, 2 si alcanzamos, y haríamos un tercero mañana en la sesión adicional, si es que hace falta. Además, la clase que yo hice hace poco en el curso de verano, que está mi canal, en el canal de YouTube que les puse a disposición, también está bastante bien. Yo la revisé y está bastante buena si la quieren revisar. Entonces, esos serían los elementos que pueden utilizar. Me preguntaban si regresión lineal entra. Voy a dar un par de conceptos importantes que les pueden servir para dar respuesta a un par de cosas también en la prueba, pero como tal no va a haber un ejercicio de regresión lineal en la prueba, pero sí un par de cosas ahí interesantes que les podrían ayudar en determinado momento, ¿vale? Entonces, método, Profe, ¿sí? la clase que mencionó de YouTube es del curso de verano, ¿cierto? Sí. Ya. ¿No puede mandar por el WhatsApp o hacer un aviso con el link? Sí, aunque si entran a cualquier clase de las que les he subido de YouTube y entran al canal, hay una lista de reproducción con todas las clases de ese curso y esa es de hecho la estaba revisando ahorita antes de empezar, es la clase número 4 de ese curso, Ya, muy bien. Gracias. ¿vale? Profe, Sí, la clase pasada nos mostró un ejercicio que se hizo en la prueba del año pasado, ¿no? ¿Es posible que nos comparta esa pauta? sí, de hecho ya les voy a decir en lo que les voy a mostrar un poquito lo que les acabo de Gracias. poner en web cursos. Pero voy a terminar aquí estos temas solamente para redondear cuál es el contenido de la prueba. Entonces tenemos estos modelos que son los que hemos visto, media móvil ponderada, alisado simple.
Estos tres que acabo de listar están relacionados con cuando la serie solamente tiene componente estacionario. ¿Sí? Pues voy a ponerle aquí color. Estos son los azules. Será luego para el componente de tendencia tenemos lo que es el alisado doble, que también lo vimos. Y repito que lo que vamos a ver hoy es el alisado triple, que es para el componente de estacionalidad, el modelo de alisado triple. ¿Listo? Ese es el temario de la prueba. Eso es todo lo que va a salir en la prueba. Repito que el tema de estrategia es, como ya habíamos dicho también cuando estuvimos hablando del tema, es un tema abierto y es un tema de discusión. Por supuesto que con base en todo lo que vimos en clase, ustedes van a tener que justificar sobre los casos que se ponen, porque son casos, casos de empresas reales, que con noticias o con diferentes contextos que les vamos a dar, van a tener que argumentar con base en esta teoría de estas cosas. Posicionamiento, cadena de suministro, enfoque de ciclos y ciclo de vida. ¿Vale? Matías Lagos, me está preguntando si entra en alisado triple aditivo y multiplicativo. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, vamos a ver el multiplicativo, que es suficiente a ver, no para todo lo que uno haría en la práctica, pero sí para temas de la prueba y de lo que estamos haciendo aquí en el curso, porque el alisado triple multiplicativo en general funciona bien para el caso aditivo. Ya voy a hacer un paralelo entre aditivo y multiplicativo y voy a decir por qué el multiplicativo funciona bien como generalización. Quizás Matías los conoce, no sé, ya vio algún video, no sé si está de pronto dando el ramo por segunda vez y por eso pregunta. Vale, eso con respecto al tema. Entonces, sobre esta parte, ¿hay preguntas hasta ahí? Para que tengan clara la estructura de la prueba, esa es la parte de estrategia, que repito, van a ser casos acerca de empresas de la vida real, en su funcionamiento actual. Con base en estos temas, ustedes van a tener que dar respuesta a ciertas preguntas que les hacemos. Y para el tema de pronósticos es una parte práctica, donde van a tener que construir un modelo y hacer un análisis con base en el modelo que construyen. ¿Listo? Ese es el temario de la prueba. Ok, y repito que entonces la prueba ya está hecha, pero está bajo algunas revisiones que estamos haciendo para que quede la extensión adecuada para lo que va a durar la prueba. ¿Listo? Bien, entonces ahora vámonos a ver un poquito lo que vamos a hacer hoy. Entonces, pues para hoy, ¿qué tenemos? Este color rojo. Entonces, en el módulo 1, lo que tenemos es un repaso de estrategia. Y la introducción, la parte teórica, la introducción y repaso, sí, introducción al alisado triple, llamémoslo así, la parte teórica. Y un repaso corto de la teoría, repaso teórico de todo lo que vimos en pronósticos teórico. ¿Vale? Y en el módulo 2, lo que vamos a hacer es construir el modelo de alisado triple. En 1 o 2 ejemplos según alcancemos. ¿Vale? Listo. Y entonces ya empezamos. Vale, entonces voy a utilizar aquí. Voy a irme acá. Entonces, lo primero que quiero que recordemos es la estructura de la cadena de abastecimiento.
Les agradezco si me confirman que se está escuchando bien, ¿sí? Lo que pasa es que estos días he tenido, Sí, entre profe, ayer se y escucha hoy bien. el internet ha estado un poco fallando, entonces si de pronto hay algún bache o se corta el audio, me avisan, por favor. Vale, entonces recordemos, voy a dibujar aquí una cadena de abastecimiento genérica, como la llamamos. Entonces digamos que tenemos aquí al fabricante. Y dijimos que íbamos a tener algunos eslabones hacia adelante, como podemos tener por aquí el mayorista, o antes del mayorista podemos tener el distribuidor, luego el mayorista, minorista y el cliente al final. ¿Sí? Y hacia atrás, ¿qué tenemos? Pues tenemos, podemos tener los distribuidores de materia prima y como tal, proveedores. Más o menos la estructura genérica de una cadena de abastecimiento. ¿Vale? Y entonces esto está relacionado directamente con lo que nosotros vimos acerca del posicionamiento estratégico. Recuerden que cuando hablamos de posicionamiento estratégico, nosotros hablamos principalmente de un gráfico estratégico. Voy a hacer aquí el gráfico del que habíamos hablado. Recuerden que habíamos dicho que teníamos dos ejes. ¿Qué eran los ejes? ¿Quién recuerda? ¿Qué había en el eje Y? ¿Quién se acuerda? ¿La eficiencia? Sí, en cierto sentido, digamos, la eficiencia, pero lo La capacidad de respuesta. Exactamente, exactamente. La variabilidad interna de la empresa o de la cadena de suministro, que lo definíamos como la capacidad de respuesta que tiene la empresa. ¿Cierto? Y en el eje X que teníamos, ¿La demanda? La variabilidad del producto. exactamente, la variabilidad que proviene del producto y del cliente. Entonces aquí teníamos mucha incertidumbre, o incertidumbre, llamamos este eje incertidumbre externa, proveniente de dos fuentes, del producto como tal y de las preferencias del cliente. ¿Cierto? Y habíamos dicho que la zona de ajuste estratégico está por aquí, en la diagonal. Y una empresa que quiera funcionar, que quiera sobrevivir en el mercado, tiene que ajustarse dentro de esta zona, esta diagonal. ¿Sí? Cuando hay alta variabilidad o alta incertidumbre, yo necesito una cadena de suministro que tenga alta capacidad de respuesta. ¿Sí? Y cuando tengo un producto que no tiene mucha incertidumbre, que es un producto más o menos estándar, pues mi capacidad de respuesta no necesita ser muy alta, ya que tengo un proceso más o menos estandarizado para la producción y distribución de dicho producto, ¿cierto? Entonces decíamos que más o menos en esta zona baja, lo que vivían eran los productos tipo commodity, o cosas de consumo diario, más o menos, de fabricación masiva. Y lo que vivía en esta zona alta eran productos de qué tipo? Productos personalizados, en su mayoría. ¿Cierto? Eso fue lo que dijimos. Pero entonces, ahora lo que quiero hacer es un poquito acercar estos dos conceptos, el concepto de cadena con el posicionamiento estratégico. Y cómo más o menos uno puede ver ese acercamiento. Entonces, lo que está del fabricante hacia allá, en general, toda esta parte de la cadena, de aquí es donde en su mayoría proviene la incertidumbre, o lo que está en el eje X del gráfico de abajo. ¿Sí? La incertidumbre que proviene
lo que dije anteriormente, las preferencias del cliente y del producto, o directamente su demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambia el comportamiento o en dónde se ubica el producto sobre el eje X? La aleatoriedad en la demanda o la incertidumbre en la demanda, y cómo van cambiando las preferencias de mi cliente. Si el cliente quiere un producto muy personalizado, o cómo busca en particular el producto final mi cliente. Y de otra parte, hacia este lado, en su mayoría, todo esto, en su mayoría, esta parte de la cadena es la que me ayuda con la capacidad de respuesta. ¿Sí? Como yo, por ejemplo, como yo como fabricante hago mis acuerdos de distribución o entrega de materia prima para poder yo darle respuesta a esta incertidumbre a la demanda. ¿Sí? Entonces, mucho de cómo yo le puedo responder a mi cliente depende de la capacidad que tienen mis proveedores. Entonces, toda esta parte, esto es una parte que la capacidad de respuesta está muy relacionada con la negociación, empresa, proveedores. Ahora, no quiere decir que solamente lo que acabo de poner en verde es lo que me da la capacidad de respuesta, porque yo también como fabricante, hasta que llego aquí al minorista, debo tener toda una estructura logística para la distribución del producto. ¿Sí? Entonces, claro, la primera parte de mi capacidad de respuesta, pues depende de mis proveedores y cómo yo haya negociado los contratos, de cómo ellos me proveen las cosas que yo necesito para fabricar el producto. Y la segunda parte de la capacidad de respuesta está relacionada con esta parte de la logística y la distribución. Una vez que yo ya he fabricado mi producto, ¿cómo lo hago hasta hacerlo llegar al cliente final? Tiene que pasar por un distribuidor, por un mayorista, o lo lleva a un retail, o cómo, desde que el producto está listo, se le hace llegar al cliente final. ¿Vale? Entonces, estas dos secciones verdes son las que le dan la capacidad de respuesta a mi empresa, y en su mayoría la incertidumbre de que es el eje X del posicionamiento estratégico proviene de esta, digamos, segunda parte, o la parte que pusimos aquí en rojo en la cadena de suministro. ¿Vale? Entonces, esos son así como un resumen macro de cómo está relacionada la cadena de suministro con el posicionamiento estratégico. ¿Vale? Otras variables que también son importantes, o cómo entra aquí a jugar el tema del enfoque de ciclos. Voy a compartirles acá un poquito cuando hablábamos del enfoque de ciclos. Lo tenemos por aquí. Ya lo tenía usualmente abierto. Enfoque de ciclos. Secuencia de etapas que caracterizan las transacciones. Profe, no se ve. Ah, no sé. Ay, perdón. Un segundo. Tengo que venir aquí. Acá. Ahora sí, sí. Ahora sí. sí, profe. Vale, gracias. Acá tenemos entonces lo que habíamos dicho, que el enfoque de ciclos, secuencia de etapas que caracterizan las transacciones entre dos etapas de la cadena. Entonces, más o menos aquí lo que ustedes ven en forma vertical en estos eslabones, no sé qué color es este, café o algo así. Es como poner de forma vertical la cadena de suministro. Aquí ustedes ven proveedor, fabricante, distribuidor, detallista, cliente. Y el enfoque de ciclos es analizar. Recuerden que lo que decíamos, que cuando nosotros analizábamos un ciclo de estos, fuera este, digamos, el de ciclo de pedido del cliente, lo que buscábamos era un trigger. Ups, o lo que tratábamos de analizar era buscar un trigger, que ¿quién se recuerda que era el trigger? ¿Qué fue lo que definimos como trigger? ¿Alguien recuerda? Como el gatillante cuando el cliente pide. Exactamente, esto es el gatillo, llamémoslo así, del proceso o del ciclo. Es decir, ¿en qué momento se dispara el ciclo de pedido del cliente?
cuando el cliente, en particular para este ciclo de pedido del cliente, el trigger es la orden de compra de nuestro cliente, orden de compra del cliente. Y entonces habíamos dicho que de ahí en adelante lo que uno hace es identificar una lista de procesos o de cosas que suceden desde que sale la orden de compra y llega a nuestras manos hasta que yo le hago llegar el producto final al cliente. Entonces aparecerá el lanzamiento de la producción para satisfacer esa orden, las actividades de calidad, las actividades de distribución, etcétera. Todo lo que haga la empresa desde el momento en que recibe la orden de compra hasta que hace la entrega en las manos del cliente. Todos los procesos para entregar el producto final al cliente. Profe, una pregunta. Sí. En esa parte con el trigger directamente se le avisaba también al proveedor de que había que reponer el inventario, ¿no? Sí, puede ser. Y habíamos dicho que eso depende del nivel de detalle con el que yo quiera hacer el análisis de los ciclos. Entonces, porque recuerden que dijimos que aparece el que llamamos ciclo de reabastecimiento, que como tal es el que en el momento en que, claro, yo tengo una orden de mi cliente, yo sé que necesito ciertos materiales para poder hacer la fabricación del producto. Entonces, si yo no tengo a la mano la materia prima, lo que hago es lanzar, y ese es el trigger, de hecho, del ciclo de reabastecimiento. El trigger es que yo no tenga la materia prima disponible para lanzar mi orden de producción. Entonces, lo que hago es lanzar este proceso que hace que yo me reabastezca. Aunque, perdón, nuevamente cometí el error que cometí cuando lo expliqué. La diferencia entre el de reabastecimiento y el de abasto. El de reabastecimiento es el que tiene el minorista o el retailer para solicitar el producto al fabricante o al distribuidor, ¿sí? Es decir, si el ciclo de pedido del cliente, si estamos hablando de un producto que se vende en un mayorista, pues ¿cuál es el trigger? El trigger es que llega el cliente al lugar y toma el producto de la estantería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el ciclo de reabastecimiento sería cuando viene la persona encargada de revisar la estantería y ver cuál es el nivel de inventario, o revisar en bodega el nivel de inventario de ese producto. Entonces, ahí es cuando aparece este ciclo de reabastecimiento, que se diferencia del ciclo de abasto, porque el de ciclo de abasto es el del fabricante con el proveedor, ¿sí? Cuando el fabricante le solicita materia prima para lanzar una orden de producción a nuestros proveedores, a uno o a varios. ¿Vale? Entonces aparece el del pedido del cliente, que es cuando el cliente lanza una orden de compra, el de reabastecimiento, que es el del minorista solicitando producto al distribuidor o al fabricante. El ciclo de fabricación, que es que si el minorista le solicitó al fabricante, entonces cuando el minorista le solicitó al fabricante, ese señor dijo, ok, aquí hay que lanzar el ciclo de fabricación. Y en el ciclo de fabricación, si es que no está la materia prima disponible, entonces se lanza el ciclo de abasto. ¿Vale? Esos son más o menos los ciclos genéricos que existen dentro de la cadena. Después pueden existir ciclos internos. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, en el del ciclo de pedido del cliente podría ser que si estamos en un producto tipo una compra por internet, por ejemplo, vía Amazon, entonces pone el cliente compra vía Amazon y uno de los procesos que aparecerá dentro de ese ciclo de pedido será la distribución después de que el cliente realizó la compra. Eso será un elemento dentro de ese ciclo de pedido del cliente, pero ese elemento, que es la distribución, adentro puede ser otro ciclo en sí mismo, que es todo el proceso de distribución que se lleva a cabo, por ejemplo, por DHL o por la empresa que esté encargada de realizar la distribución. ¿Vale? Entonces, no es que solamente existan estos 4 ciclos, sino que adentro pueden existir ciclos adicionales y yo puedo necesitarlos o no de acuerdo al nivel de detalle con el que necesite analizar mi cadena de suministro o mi proceso en particular con el que esté trabajando. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Eso es, digamos, lo genérico sobre estos temas. Después, sí, el mayor detalle, pues lo estuvimos pasando en clase, hicimos ejemplos y demás.
Y ahora que termine de calificar los controles, pues ustedes tendrán su feedback. Y yo también voy a ver si es que hay elementos que quizás si al cometieron errores o algunas cosas que quizás no hayan tenido en cuenta, sirven para explicárselas en la sesión de mañana, si es que ustedes están de acuerdo en que la hagamos. ¿Vale? Pero esto es el marco genérico, repito, lo que necesitan saber o lo que necesitan ir a detallar para responder las preguntas que habrán en la prueba del fin de semana. ¿Listo? Vale, no voy a, digamos, a entrar más en detalle porque, repito, ya lo vimos un poco en la clase y también porque depende de los productos que uno esté analizando en particular, producto o empresa con la que uno esté trabajando en un momento en particular. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? Adicional, vimos la parte de, bueno, vimos esto del enfoque de empujón y tirón, que también hay elementos ahí que les pueden servir, pero acá sí no voy a pasar, ya esto creo que lo detallamos suficiente, pero sí voy a pasar un momento rápidamente sobre el ciclo de vida, solamente para ver un par de cosas acá. Bien. Ok. Esto es importante, veamos este par de slides acá, que es un poquito de análisis sobre la incertidumbre, sobre eso que acabamos de ver en verde y en rojo en la cadena. Sobre todo esta parte de incertidumbre. Entonces, la incertidumbre proviene de dos fuentes. La incertidumbre que viene de parte de la demanda, ¿sí? Y la incertidumbre que proviene de parte de la oferta. Entonces, si ven aquí ustedes este gráfico, esto es como lo que yo estaba mostrándoles ahorita. Si esta línea negra es la cadena de suministro, entonces, no, acá, perdón, esto es una comparación en cuando la oferta y la demanda son predecibles y cuando son impredecibles. Entonces, aquí hay un par de ejemplos. Entonces, veamos oferta y demanda predecible. Entonces, ¿cuándo es eso? Pues eso está relacionado también con nuestro gráfico de posicionamiento estratégico, por supuesto. Entonces, las empresas que están por aquí en esta sección, con baja capacidad de respuesta y baja incertidumbre, son las que tienen oferta y demanda predecible. ¿Sí? Un ejemplo de un producto que tiene oferta y demanda predecible es la sal en un jumbo. ¿Sí? Entonces, estas empresas que están acá, en general, son empresas que trabajan con oferta y demanda, más o menos llamémoslas estándar. ¿Sí? Luego vendrán por acá, en el intermedio, oferta o demanda predecible o ambas poco predecibles. Entonces son productos que, si bien tienen algún cierto grado de personalización y algún grado de incertidumbre, más o menos uno tiene formas de cuantificar cuánto va a ser la demanda o qué tanto necesito reabastecerme para satisfacer la demanda de dichos productos. Entonces, oferta-demanda predecible o ambos poco predecibles. Esto es un poco decir un producto con nivel medio de estandarización, más o menos, es lo que uno quisiera decir acá. Y el ejemplo más sencillo es un auto existente. ¿Por qué un auto existente? Porque tiene el componente de que es un producto estándar, ¿sí? Se fabrica siempre de la misma forma, se conoce el modelo, sus componentes, etcétera. Está la línea de fabricación lista. Pero la parte, digamos, que lo hace un poco impredecible o el componente, digamos, de incertidumbre proviene del grado de la personalización con la que la quiera el cliente. Si lo quiere de un color en particular, si lo quiere con vidrios eléctricos o no, si lo quiere con, qué sé yo, con elevavidrios, bueno, con ciertas características que puede ofrecer el concesionario o la marca fabricante en determinado caso. ¿Vale? Entonces, oferta y demanda predecible o
oferta o demanda predecible o ambos poco predecibles. Es decir, esto sí que suena raro, pero repito que es productos con niveles medios de estandarización. ¿Vale? Y están los productos que están aquí arriba, los rojos, que estos son cuando la incertidumbre en la demanda es alta. Y necesito tener capacidad alta de respuesta. Entonces, oferta y demanda impredecibles o que sufren grandes cambios o que bien tienen un comportamiento aleatorio, una varianza alta en su pronóstico de demanda. ¿Sí? Y eso es una nueva tecnología o, repito, productos altamente estandarizados. Una nueva tecnología, y este es un ejemplo bueno desde el punto de vista de que una nueva tecnología pertenece a una característica que hace impredecible la demanda, es el ciclo de vida del producto. ¿Y por qué digo que una nueva tecnología está relacionada con el ciclo de vida? Pues porque es un producto, una nueva tecnología en el ciclo de vida, es un producto que está en su etapa de nacimiento. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra a jugar el ciclo de vida, que les dije que era importante tenerlo claro cómo jugaba en este tema de posicionamiento estratégico. Principalmente este elemento, de que un producto que están haciendo o en su etapa de muerte hace que cambie qué tan variable es la demanda de dicho producto. ¿Vale? Ok, eso es cómo está relacionado ahí. Esto no es tan importante. Bien, lo que quiero llegar es acá un poquito a estos dos. Capacidad de la cadena. Entonces, por supuesto que hacer mi cadena que tenga una capacidad más alta de respuesta hace que eso esté asociado a tener un costo más alto. ¿Sí? Y si recordemos que la eficiencia de la cadena de suministro, costo de hacer y entregar un producto a un cliente. Entonces, por supuesto que cuando yo tengo un producto que es más personalizado o a medida de solicitud del cliente, es más caro responder a esa necesidad del cliente. Yo necesito tener, por ejemplo, si estamos hablando de autos de alta gama, yo necesito tener mi línea de fabricación que sea adaptable a lo que solicita el cliente en particular. Recordemos que hay marcas que se especializan en hacer autos para millonarios, para jugadores de fútbol, para jeques, etc. Entonces, son fábricas que hacen cosas a medida. Entonces eso, por supuesto que es más caro que tener una línea de ensamblaje donde yo simplemente pongo puertas, pongo chasis y pongo todos los elementos que necesito para armar por poner un ejemplo cualquiera, un Ford Fiesta. Y por supuesto que eso, un incremento en los costes disminuye la eficiencia. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros dijimos que eficiencia, ¿quién recuerda cuál era el concepto de eficiencia? Hicimos el paralelo entre ser eficiente y ser eficaz. Eficiente creo que es como hacer más por menos. Sí, O sea, hacerlo bien, eficiencia es hacerlo bien con la menor cantidad de recursos. Perdón, la letra un poco fea. Mientras que habíamos dicho que ser eficaz era simplemente hacerlo bien, ¿cierto? Ser eficiente es hacerlo bien con la menor cantidad de recursos. Por lo tanto, ser eficiente, si nosotros pensamos de nuevo en nuestro gráfico de posicionamiento, ser eficiente vive ¿dónde? En el eje Y, que es donde está la capacidad de respuesta. Ser eficiente vivirá por aquí. ¿Sí? Porque por acá es donde yo puedo tener mis líneas de fabricación estándar y demás para poder hacer las cosas que necesito para mi cliente a un costo bajo. ¿Sí? Mientras que si tengo ser eficaz es vivir por acá, que es hacer productos customizados o personalizables. ¿Sí? Recuerden que más o menos esa es la diferencia o los puntos a destacar
o cómo diferenciar los productos que viven en una u otra parte de este eje de posicionamiento. ¿Vale? Lo amarillo es cuando soy eficiente, cuando hago productos y me especializo en ser eficiente en fabricar esos productos. Y lo verde es cuando soy eficaz, porque ¿por qué soy eficaz y no soy eficiente? Porque la forma o cómo se comporta la demanda de mi producto me obliga a ser eficaz y me reduce mi eficiencia. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá que la eficiencia de la cadena de suministro, perdón, eso no, por tanto, un incremento en los costes disminuye la eficiencia. ¿Sí? Lógicamente, si es más caro, soy menos eficiente. ¿Vale? Y este gráfico más o menos simplifica lo que uno debe saber acerca de esta parte. Entonces, la capacidad de respuesta, si yo quiero una capacidad de respuesta alta, a mí no me gusta mucho este gráfico, por eso no suelo pasarlo, pero entonces lo que uno debe saber es lo siguiente. Si yo necesito capacidad de respuesta alta, entonces esto implica costos altos. Si yo necesito capacidad de respuesta baja, mis costos son bajos. ¿Vale? ¿Y por qué digo que a mí no me gusta mucho el gráfico? Porque en este gráfico se presenta el coste como al revés. El costo alto está cerca al cero y el bajo está lejos del cero. ¿Sí? Pero aquí lo importante es saber que capacidad de respuesta alta en la cadena implica costos altos. Capacidad de respuesta baja en la cadena me hace más eficiente y puedo tener costos más bajos en mi cadena. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Eso es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de analizar el posicionamiento de las empresas sobre nuestro gráfico. ¿Sí? La eficiencia se relacionaba con la franja horizontal con la esquina más izquierda. Recordemos que nuestro gráfico es así. Dame un segundo, voy a volverlo a hacer. Más cerca. El gráfico es así, ¿cierto? Tengo en el eje Y y en el eje X. Aquí tengo capacidad de respuesta de la cadena, respuesta, la cadena de suministro. Y aquí tengo la incertidumbre o la variabilidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando yo, de nuevo, esta es mi zona de ajuste estratégico. Cuando yo trabajo con productos que están por acá, son productos estandarizados, porque la incertidumbre es baja, necesito capacidad de respuesta baja, puedo estandarizar mi línea de producción, sacar siempre mi producto que entrego al cliente, sea sal, sea arroz, sea un commodity de consumo masivo. Y acá, cuando estoy en esta zona, yo puedo ser eficiente. ¿Sí? Mientras que cuando trabajo con productos de esta zona, donde necesito alta capacidad de respuesta porque hay alta incertidumbre, sea por las preferencias del cliente, o porque es una nueva tecnología, o porque simplemente el producto presenta una variabilidad en su demanda muy alta. Entonces acá me cuesta a mí mucho más, los costos en mi cadena de suministro son más altos y acá yo lo que busco es ser eficaz, más que eficiente. ¿Por qué? Porque, repito, en lo que acabamos de ver aquí a la izquierda, tener una cadena de suministro con capacidad de respuesta alta implica tener costos más altos. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de los autos de gama alta, tener la línea a disposición y tener el personal especializado para fabricar un auto de acuerdo a las necesidades del cliente es mucho más engorroso y difícil porque hay que hacer desde el diseño en adelante del vehículo que simplemente poner chasis, puertas, vidrios y demás en una línea de producción de vehículos estándar que se comercializan en toda la ciudad del mundo.
¿vale? ¿Eso responde tu pregunta? Sí, gracias. Excelente. Ok, ¿más preguntas sobre esto? Profe, Sí. por ejemplo, si es que hay una empresa que hace un producto malo, porque acá igual estamos asumiendo que eficaz y eficiente es hacer bien, el eficiente es hacerlo por menos costo y eficaz es solo hacerlo bien, ¿cierto? Sí. Pero si alguien hace un producto así como lo más barato posible, con mala calidad, entonces es eficiente, ¿cierto? Pero, Eh, sí, a ver, lo que pasa es que esa empresa que está ahí, eh, claro, está en esta zona dentro de lo que es su posicionamiento, vive por acá, ¿cierto? Porque es eficiente, lo hace barato, pero seguramente lo que está pasando es que el producto no pertenece a esta zona. Es decir, para que estar acá sea lógico, es decir, esté bien, el producto tiene que vivir dentro de esta zona, ¿cierto? Más o menos, para que esté dentro de esta franja aquí, en esta zona, para que esté por aquí, ¿cierto? Pero claro. seguramente si lo está haciendo muy barato, pero lo está haciendo mal, lo que está pasando es que el producto realmente vive por aquí. Y él Ah, entonces debería estar es se en esta zona. se sale como de de la franja. Sí, exactamente. Que recuerden Ah, que eso también vimos un par de ejemplos. ¿Qué pasaba si una empresa estaba por acá? Pues esa empresa tiene dos opciones, volverse más eficiente o morir. ¿Por qué? Porque está trabajando con un producto que otras empresas lo hacen a un costo menor que a lo que lo está haciendo esta empresa que vive acá en esta X. ¿Sí? Vimos otro ejemplo de una empresa que si vivía por acá, llamémoslo la empresa Cuadrito. Si la empresa es Cuadrito, esa empresa tiene dos opciones. Tiene la opción de volverse mucho más adaptable a las necesidades del cliente, es decir, trasladarse hacia acá, o morir. ¿Por qué? Porque está trabajando a un bajo costo, sí, pero no está satisfaciendo las necesidades del cliente. pero ahí, profe, solamente se puede mover, o sea, tiene que moverse verticalmente, ¿cierto? No se puede hacer Se puede mover, horizontalmente. también podría moverse horizontalmente. Podría decir, ok, yo voy a dejar de trabajar este producto que me están pidiendo mucha personalización, pero en realidad la maquinaria que yo tengo me sirve es para fabricar en masa. Entonces puede decir, ok, yo voy a dejar de trabajar con autos de alta gama porque no tengo las capacidades para hacer el diseño, para fabricarlo de acuerdo a lo que me pide el cliente y me voy a dedicar simplemente a hacer autos estándar. Eso sería moverse hacia acá. ¿Sí? Entonces, tiene dos opciones, moverse verticalmente u horizontalmente, pero necesita meterse dentro de la diagonal de ajuste estratégico porque o si no, está destinada a morir. Claro, o busca hacer, o sea, o busca más capacidad de respuesta o se hace menos como variable en su producto nomás. Exactamente. O dado que está en una zona donde el cliente busca un producto muy personalizado, por ejemplo, pero no tiene la capacidad para satisfacer la demanda de ese producto. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede buscar incrementar su capacidad de respuesta, es decir, subir en el eje y, o puede cambiar su producto, cambiar, digamos, su target de clientes y empezar a fabricar un producto que bien puede ser de la misma familia, pero que es más estándar y que vive más cerca del cero en el eje X. Genial, ¿Vale? gracias, profe. Okay. Pero sí o sí, siempre que una empresa esté ubicada por fuera de esta zona de ajuste estratégica, o se mueve o se muere. ¿Sí? Y es un poco lo que le pasó en su momento a Nokia. No sé si muchos recuerdan, Nokia era una de las más grandes fabricantes de celulares que había hace, qué sé yo, 12, 15 años. Y en un momento no vio como la nueva tecnología se le vino encima, es decir, el producto con el que trabajaba vivía por acá, en esta zona.
Pero el ciclo de vida, la aparición de esa nueva tecnología, empezó a trasladar un poco perdón, las preferencias hicieron que la variabilidad se incrementara. Es decir, el producto se movió hacia la derecha, pero ellos no se movieron en conjunto, es decir, no vieron eso como si lo vio Apple, como si lo vio Huawei, como entraron otras empresas ahí a competir. Ellos pensaron que con su capacidad de respuesta actual, con su fabricación, con su marca, con todo lo que tenían en su momento, porque eran uno de los más fuertes en su momento, iba a ser suficiente, pero no vieron que el cambio en la tecnología les obligaba a hacer una modificación en su ajuste estratégico. Entonces, ¿qué pasó? Si bien el producto más o menos lo que hizo fue esto. Primero se pasó para allá, cuando nació la nueva tecnología. Es decir, las empresas que estaban aquí se movieron, subieron hasta acá, como Apple, por ejemplo. Mientras Nokia se quedó acá. ¿Sí? Claro que después ya últimamente este producto volvió a bajar porque ya la nueva tecnología, ya todo el mundo se acopló y ya otra vez estamos aquí en esta zona, la fabricación es en masa. Entonces, esta empresa que era Nokia, que marqué acá, nunca se dio cuenta de eso, y cuando el producto empezó a subir sobre este eje, ellos se quedaron acá, ¿sí? Es decir, se quedaron, básicamente lo que les pasó a ellos es que se quedaron con una capacidad de respuesta baja en un momento para lo que era unas preferencias del cliente que estaban muy movidas hacia la derecha en lo que era la variabilidad. Es decir, se quedaron fuera de la zona de ajuste estratégico. Profe, ¿y qué pasó con BlackBerry? Algo similar, algo similar. Ellos tenían el tema instaurado de lo que era el PIN, que el PIN era un sistema tipo WhatsApp, pero que servía únicamente para comunicarse entre BlackBerrys. Y eso en un momento, digamos que fue boom, y mucha gente, empresas, incluso cuando yo estaba en la universidad, la moda era que los que tenían dinero tenían BlackBerry y se comunicaban por el PIN, etc. Y ellos pensaron que esa tecnología les iba a durar para siempre y nunca trataron de hacer un ajuste de acuerdo a los cambios del mercado que vinieron en el mismo momento. Cuando le pasó esto a Nokia fue también cuando BlackBerry se vino abajo, porque ellos tenían esa tecnología, pero empezó a quedar obsoleta porque ellos no trabajaron en la parte de touch. Los BlackBerrys en general eran teléfonos que tenían un teclado QWERTY y que tenían esta característica del PIN, pero eso con el boom de la nueva tecnología touch, todas las aplicaciones Android y demás, se vino abajo también en esa misma época. ¿Sí? Entonces, lo que les pasó a ellos fue que el ciclo de vida del producto hizo que se trasladara, cambió las preferencias del cliente, es decir, el producto se empezó a mover en la zona de ajuste estratégico, mientras ellos se quedaron estáticos. ¿Sí? Entonces, eso los sacó de la zona y al ellos no adaptarse de nuevo, pues simplemente murieron como grandes fabricantes. Aunque Nokia por ahí intenta de vez en cuando, un par de veces han intentado relanzarse como marca, pero no han logrado volver a recibir la acogida que tuvieron en el momento, porque ellos tenían abarcaban un alto porcentaje del mercado de smartphones en un momento dado. ¿Vale? ¿Preguntas? Pero fue una pregunta. Sí. O sea, ¿se podría decir que la zona estratégica está en constante movimiento? Sí, justamente. Y ahí es donde entra a jugar el ciclo de vida del producto. Hay que ver que, por ejemplo, esto que pasó con los celulares, o cómo van renaciendo las nuevas tecnologías. Recuerden lo que preguntamos en el control acerca de lo que pasó con Blockbuster, que murió por un caso similar. Nació Netflix y ellos nunca vieron venir ese cambio tecnológico y no se adaptaron, y por eso murieron como compañía que alquilaba videos en formato DVD o en formato VHS en algún momento. Es un caso similar a este que estamos discutiendo sobre Nokia. ¿Sí? Entonces, claro, el ciclo de vida del producto, en ese caso del entretenimiento digital, que era Blockbuster y Netflix, lo que pasó fue que cuando estaba muriendo ese producto,
que era el VHS y el DVD. Entonces nació el entretenimiento digital. Entonces, más o menos lo mismo. El producto se desplazó dentro de la zona de ajuste estratégico. Y lo que tienen que hacer las empresas es darse cuenta a tiempo y ajustarse a esos cambios en el mercado. ¿Sí? Entonces, claro, yo como empresa tengo que estar en la zona de ajuste estratégico, pero tengo que estar siempre pendiente de lo que está ocurriendo en el mercado para que un cambio tecnológico, un cambio en las preferencias de mi cliente no me vayan a sacar de un momento a otro de la zona de ajuste estratégico y me mate como empresa. ¿Vale? Buenísimo, gracias, profe. Ok. ¿Más preguntas? Súper. Vale, con eso quedamos más o menos, creo que bien. Varias preguntas que sirvieron aquí para aclarar conceptos importantes en esta parte. Y eso es más o menos el contexto que necesitan para esta parte de estrategia. Ya por supuesto tienen que repasar un poco más las clases que vimos y la teoría que vimos para que tengan todo el conocimiento de lo que necesitan. Pero esto, repito, es el marco general de el tema de estrategia. ¿Listo? Entonces, en la prueba, profe, o sea, claramente la parte de estrategia es pura teoría al final. Sí, Y, y repito que son casos. Entonces vamos a estar hablando claro, de empresas de diferentes industrias eh, con empresas de la vida real donde van a haber situaciones de lo que ha venido sucediendo, incluso noticias, también como se hizo en la prueba del año pasado, entrevistas u otras cosas con las que se van a poner en contexto las empresas y lo que está pasando actualmente con ellas, y a partir de allí nosotros construimos preguntas con base en esta teoría. claro, podría ser el mismo ejercicio que hicimos recién con Nokia, entonces. Más o menos, sí, cosas de ese estilo. Ya, muy bien, gracias. ¿Listo? Súper. Ok, entonces dejamos hasta esta parte y volviendo un poquito aquí a lo que habíamos dicho al inicio, dijimos, ok, ya hicimos el repaso de estrategia y entonces vamos a meternos aquí un poquito a la introducción de lo que es el alisado. Antes de eso, voy a moverme acá y hablar un poquito acerca de lo que hemos visto acerca de pronóstico. Entonces nosotros vimos 3 tipos de series de tiempo que queríamos analizar o pronosticar. Y recuerden que lo que pronosticamos siempre es demanda. Entonces tenemos una serie que se comporta de este estilo. Más o menos, por ahí. Otra que se comporta bien sea con una tendencia a la baja o al alza. En este caso así. Y una tercera que dijimos que es la que puede tener un comportamiento de este estilo. ¿Sí? Entonces dijimos que esto se llama ¿cómo? Cuando una serie se comporta así, tiene un componente que se llama estacionario. Es decir, se comporta más o menos estable en el tiempo. Esta se llama ¿cómo? Tiene el componente de tendencia, profe. tendencia, gracias. Y esta de hecho tiene 2, aquí la dibujé con un poquito de tendencia. Bueno, de hecho tiene los 3, porque esta que acabo de decir que tiene tendencia, tiene el componente que cuando ya nos pasamos, salimos de aquí del estacionario, lo llamamos simplemente nivel. El nivel es cómo se mantiene el punto de referencia desde el periodo anterior hacia lo que va a ser el nuevo periodo con base en la tendencia. Y aquí en esta lo que tenemos es el nivel, la tendencia y la estacionalidad. ¿Vale? Y por eso acá trabajamos con el alisado. Acá trabajamos unos modelos, aquí la media móvil ponderada. Y aquí trabajamos con alisado simple, y de ahí es donde vienen los nombres, de hecho. Simple porque tiene un solo componente. Aquí trabajamos con el modelo de alisado doble.
porque tiene componente de nivel y componente de tendencia, y aquí trabajamos con lo que es el alisado triple. Tiene nivel, tendencia y estacionalidad. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿qué significaba lo que puso al principio en estacionario? MM y MMP. Sí, modelo de media móvil y modelo de media móvil ponderado. Gracias. ¿Vale? Esos son los modelos que hemos visto: media móvil ponderada, alisado simple, alisado doble. Y ahora nos Profe, vamos a meter un poquito acá. ¿el ¿Sí? nivel a qué se refería? El nivel es como el componente estacionario, es decir, el punto de referencia base a partir del cual me voy a mover para el siguiente periodo. ¿Sí? Yo sé que tengo el punto base será 20 y sé que mi tendencia es de 2, entonces para mi periodo futuro voy a tener un estimado de 22 unidades, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Profe, Aquí. el, com- ay, perdón, el componente cíclico no se considerará entonces como en la prueba. No. El cíclico, recordemos que era más o menos parecido al estacional, pero no tenía una frecuencia de tiempo establecida, que se lo vimos también, que Ya, era perfecto. también este tipo de comportamiento similar al estacional, pero que no tenía una frecuencia fija para que se repitiera en el tiempo. ¿Vale? Pero ese no lo vamos a trabajar. Estamos trabajando con estos modelos simples, que son los que pertenecen a nuestro curso de gestión de operaciones básicos. Hay otros más avanzados que estarán en el curso de gestión de operaciones avanzadas y ya, bueno, en otro tipo de, en cursos especializados donde uno hace análisis de series de tiempo. ¿Vale? Gracias. Ok. Y el aleatorio, perdón, y el componente aleatorio tampoco entonces, ¿cierto? No, el componente aleatorio sí, pero el componente aleatorio, ¿qué es? El componente aleatorio está siempre, en todos lados. Porque si no hubiese componente aleatorio, pues simplemente cuando estoy en estacionario, pues sería siempre 20, por ejemplo, o siempre el número que tiene. Entonces, el aleatorio, recordemos que siempre está, y proviene de dos fuentes. La fuente número uno es porque por la naturaleza, ¿sí? Porque yo no puedo estar siempre seguro de cuánta gente va a ir al Jumbo a comprar café, ¿sí? Es la naturaleza del producto. Un mes vienen 1000 personas, otro mes vienen 1100, otro mes vienen 200, otro mes vienen 400, etc. ¿Sí? Es la naturaleza, así se comporta. Pero más o menos en ese caso es estacional, por ejemplo. O será con nivel y tendencia, bueno, será cada una de estas. Pero tiene siempre el componente aleatorio, ¿sí? Y la otra fuente de aleatoriedad, pues son los fenómenos externos, llamemos. Y esto Como recuerden los que, outliers. ¿No? exactamente, ahí era donde teníamos los outliers provenientes de promociones, de descuentos, de, no sé, paquetes de promociones, de el inicio de la pandemia, sea lo que sea. Fechas específicas o eventos específicos que hacen que se comporte anormalmente mi demanda. ¿Vale? Entonces, el componente aleatorio siempre existe. El componente que proviene de la naturaleza está ahí, no puedo hacer nada con él. Lo mejor que puedo hacer es tratar de acercarme de la mejor forma y tener los mejores estimadores posibles para mitigar el efecto de la naturaleza, ¿sí? Y en el caso de los fenómenos externos o los outliers, lo que hago siempre es al principio, cuando estoy trabajando en esta parte, irme y hacer un análisis estadístico para eliminar todos esos datos que no quiero tener que podrían dañar mi pronóstico con el modelo que le voy a implementar a los datos. ¿Vale? Entonces el aleatorio siempre está, la naturaleza no la puedo controlar, está ahí. Pero sí puedo trabajar con los fenómenos externos, tipo promociones, bajas de precios, descuentos, lluvia, bueno, no sé, lo que sea que haga que se modifique el comportamiento normal. Si quería una subida, ahora las falta el auto. ¿Sí? ¿Me está hablando por ahí? Ya le puse silencio. Ok, entonces estos son los componentes que tenemos. ¿Sí? El aleatorio, gracias por la pregunta, está siempre. Y ya dijimos cuáles son los dos que viven ahí. Y aparte tenemos los tres que son para los diferentes casos: estacionario, tendencia y estacionalidad.
¿Listo? Entonces, en la segunda parte, ahorita que regresemos, vamos a meternos acá en el alisado triple multiplicativo. ¿Listo? Entonces, vamos a dar un break acá. Yo sé que quizás muchos les gustaría continuar. Yo prefiero hacer un break y es porque es imposible mantener la concentración tanto tiempo, porque yo también he sido estudiante y estaba del otro lado. Y sé ¿Qué que cosa, no- profe? que quizás si preguntaran, muchos preferirían que siguiéramos ahorita, pero prefiero que paremos unos 15 minutos porque yo también he sido estudiante, he estado de ese lado y sé que uno después de una hora o cierto tiempo poniendo atención ya, por más que uno lo intente, se pierde en el tema. Entonces es mejor dar un respiro y luego regresamos con la construcción del modelo.